Muy buenos días, mi nombre es Cristian Giraldo y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy voy a explicar el ejercicio número uno del taller 4 de programación del doctor Ricardo Moreno, hecho por el doctor Ricardo Moreno Laverde. ¿Qué nos pide este programa? Este programa espera, muestro la imagen. Aquí está. Este programa nos pide hacer una serie, imprimir la serie Fibonacci desde el 0 hasta 10.000. Y acá podemos ver cómo es el diseño de pantalla, donde tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta que no sobrepase a 10.000. Entonces, ¿cómo funciona el Fibonacci? Fibonacci es sumar los números anteriores y va a ser el siguiente. Entonces, 1 más 2, 3. 3 más 5, 8. 13 más 8, 21 y así sucesivamente hasta que pare el ciclo porque llegó hasta a 10.000. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hasta acá. Entonces, el programa consiste en lo siguiente. Declaramos las variables y estas van a ser las variables que vamos a usar para el método burbuja. El método burbuja, ya lo explicamos anteriormente, va a ser que vamos a almacenar de manera temporal el resultado de estas variables de la suma de estas variables y luego intercambiamos variables para así que no se pierda el valor. Entonces, declaramos estas variables para la variable burbuja, para hacer el método burbuja, declaramos la variable para controlar el ciclo y vamos a imprimir en pantalla que imprimir la serie de Fibonacci hasta 10.000 porque eso es lo que nos especifica aquí. Este programa presenta la serie de Fibonacci sin pasar 10.000. Entonces, venimos acá y este es el bucle que va a generar e imprimir la sucesión de Fibonacci. Lo que tenemos aquí, tenemos inicializamos, no, declaramos que i va a ser igual a cero y que el programa va a parar cuando num sea, o sea, el programa va a estar mientras num sea menor de 10.000. Cuando num sea mayor a 10.000, ya no se va a ejecutar más el programa. Y vamos a hacer un incremento. Bueno, primero que todo vamos a imprimir el valor actual de num1, que en este caso va a ser cero. Vamos a almacenar en la variable auxiliar la suma de num1 más num2. Le vamos a decir a num1 que cuál valor de num2, entonces lo primero va a ser 1. Y luego le vamos a decir num2 que va a ser auxiliar. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos otra vez al ejemplo acá. Este sería num1 y num2. Entonces, la suma de estos dos se va a asignar en una variable auxiliar y num1 va a tomar el valor de antes de num2, o sea, 1. Y num2 va a tomar el valor de la variable auxiliar, o sea, 1. Luego volvemos a repetir el proceso porque no ha dejado de ser 10.000, que es el punto de finalización. Entonces, nos dice que la variable auxiliar es este más este. Entonces, 1 más 2, 3. Entonces, la variable auxiliar y ahora es 3. Ahora, num1 va a ser num2. ¿Cuánto era num2? Era 2. Entonces, num1 va a ser 2. Y num2 va a ser 3 porque va a ser la suma. Y así va a seguir sucesivamente hasta llegar al final del ciclo. Entonces, vamos a compilar y nos da lo siguiente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, no, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 0, 1, 2, 3, 5, 8, digamos 89, 89, 144, 133, y termina en 6.765, 6.765. Y ese sería todo el programa. Muchas gracias por ver. Bueno, vamos con el siguiente programa. Y se trata de el ejercicio 2. ¿Qué nos pide el ejercicio 2? Nos piden hacer un programa de computador de tal manera que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre 0 y 100. Entonces, nos piden imprimir esto exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a declarar las variables, las del método burbuja, la variable i para poder parar el ciclo for, que en este caso no lo usaremos, pero cuando probemos con otra sentencia que no sea for, como while o do while, si la vamos a usar, y la variable donde guardaremos la suma de los números. Entonces, acá decimos lo que va a ser el programa, imprimimos, y los números a sumar son, y vamos a imprimir el Fibonacci. Pero, la diferencia de la anterior es que también se va a alojar la suma pues, la suma va a ser igual al valor anterior de suma más num1. ¿Qué es lo que quiero conseguir con esto? Ahí lo recuerdo. Digamos que vamos acá, ¿cierto? Entonces, sum va a ser 0.
Entonces, 1 va a ser 0, entonces le va a sumar 0 a 0, es igual a 0. Luego, cuando vaya por aquí el Fibonacci, le va a sumar 1, entonces va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 4, luego va a ser 7, luego va a ser 12 y así sucesivamente hasta que finalice toda la suma. Si queremos ver esto más preciso, podríamos hacer esto de acá, printf, y su suma es, esto es solo para el ejemplo, y su suma es, y ponemos esto de acá, y le ponemos zoom para que veamos una línea de tiempo de cómo es la sumatoria. Entonces, espera que me faltó poner una coma acá como para que no sea tan mal. No, una coma no, un salto de línea. Vamos a hacer un salto de línea. Compilamos. Entonces, primero empieza con el Fibonacci en 0 y sumas esto y va sumando, miren. Va sumando el número anterior, entonces digamos por acá, la sumaban 5. Entonces a 7 le sumo 5, me da 12. A 12 le sumo 8, 20. Y así sucesivamente hasta que me dice que la suma de los elementos es igual a 232. 232. Entonces, quitando este cambio que le hicimos, ¿cómo nos quedaría el programa? Nos quedaría exactamente así. Llega hasta el 89, llega hasta el 89. Y nos dice que la suma de los elementos es 232. La suma y su suma es 232. Entonces este programa está funcionando correctamente. Vamos con el siguiente. El ejercicio número 3. Ya es que nos pide el ejercicio número 3. Nos dice, hacer un programa en computador de tal manera que pida el número de términos deseados en la siguiente serie, la serie de Lucas, que es similar a la serie de Fibonacci, pero comienza con los números 2 y 1 en lugar de 0 y 1. Es decir, los primeros términos de la serie son 2 y 1 y los siguientes términos se calculan como la suma de los anteriores. La fórmula para el enésimo número de Lucas es la siguiente, y acá no muestra la fórmula. Entonces, como podemos ver en el anterior, los números empiezan siendo 0 y 1. Este van a ser 2 y 1. Entonces el resultado nos va a cambiar, pero es exactamente el mismo código, solo cambiamos estas dos variables. Cuando compilamos, ¿qué es lo que nos muestra? 2, 1, 3, 4, 7. 2, 1, 3, 4, 7, 29, 47, 29, 47. Y así vamos sucesivamente hasta los valores que deseamos. Bueno, el siguiente programa, que es otra serie, entonces nos dice, hace un programa de computador que pida el número de términos deseados en la siguiente serie, la serie de Pell. Esta serie comienza con los números 0, 1 y los siguientes términos se calculan como dos veces el término anterior más el término anterior al anterior. La fórmula para el enésimo número de Pell es la siguiente. Entonces, es similar al Fibonacci, solo que cambiamos la fórmula, que la fórmula anterior era sumar el anterior más el anterior del anterior. Acá vamos a multiplicar, no, ¿dónde es? Es este. Vas a multiplicar el anterior más, no, vas a hacer, va a ser la suma del doble del anterior más el anterior del anterior. Y empieza siendo 0 y 1. Y nos debe imprimir esto de acá. Entonces, primero miremos si funciona. Miramos. Ingresa la cantidad de términos que desea ver. Acá nos dice lo que son los 9 primeros. Entonces, vamos a ingresar de 9. Y mire, tenemos exactamente esta serie. 0, 1, 2, 5, 12, 29. 29, 70, 169, 480, 70, 199, 408, 80. Entonces, como ustedes pueden ver en el Fibonacci, volvamos al primer ejercicio. Aquí es simplemente la suma del anterior más el anterior y eso es el auxiliar. Pero ahora lo que vamos a hacer es que él va a ser la suma del número anterior, no, el anterior al anterior, bueno, anterior, más el doble del anterior. Como pueden ver acá, el doble del anterior más el anterior. Y esto es lo que nos quiere conseguir. Es el mismo ejercicio, solo que le estamos cambiando la fórmula. Ahora vamos con el siguiente, que va a ser el número 5. ¿Y qué es lo que nos pide el número 5? Hacer un programa de computador de tal manera que pida un número de términos deseados en la siguiente serie de Perrin. Esta serie comienza con los números 3, 0 y 2. Ahí vemos el primer cambio. Ahora vamos a usar tres números. Y los siguientes términos se calculan con la suma del anterior y el tercer término anterior. La fórmula para el enésimo número de Perrin es la siguiente. Vamos a obtener el número Perrin de la posición
¿cómo explicarlo? Anteanterior más el anterior del anteanterior. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que queremos conseguir acá? Nosotros lo que queremos es guardar este dato y este dato para poderlo poner acá. Como ustedes pueden ver, este más este es este, ¿cierto? Este más este, ay, este más este es este. Este más este es este. Sigue este patrón. Entonces, este más este, ¿cuánto es? Es 7. 5 más 5 es 10. Y así va sucesivamente. Por ejemplo, compilemos. Si yo quiero ver 20 para seguir el ejemplo, podemos ver acá. ¿Cuánto es 29? No. Por aquí. La suma más fácil. 68 más 90. Vamos a hacer 68. Estos son 5. 68 más 90. ¿Cuánto es? Dice que es 158. 158. Entonces, eso es lo que va haciendo. Entonces, lo que tenemos que conseguir a diferencia del Fibonacci es guardar los tres números anteriores. El que va a ser el primer número, que va a ser el 3, que hace este de acá. Digamos, lo voy a decir así. El número el tercer número, o sea, el anterior, el anterior al anterior, no. El de la tercera posición, el anterior y el anterior. Entonces, lo que queremos hacer, usamos 3 porque necesitamos guardar estos dos para que sea la suma de la siguiente. Como ustedes pueden ver acá. Entonces, estamos diciendo que num1 más num2 se va a guardar en el auxiliar. Num1 ahora va a tomar el valor de num2, o sea que lo que era, digamos, 3 ahora va a ser 0. Y lo que era num2 va a ser 3. Y ahora 3 va a ser el valor de la suma. Por eso es que necesitamos guardar los dos primeros. Ahora, que estos dos se apliquen acá como num3. Y todos los números se corrieron un espacio. Entonces, en la siguiente iteración se van a correr un espacio, se van a correr un espacio, y van a ir corriendo un espacio sucesivamente. Un espacio, un espacio, un espacio, y van a ir guardando los datos, sumando, guardando los datos, sumando, así hasta los números de términos que quiera ver el usuario. Y ese sería todo el ejercicio 5 y aquí queda el video. Vamos a seguir con los siguientes ejercicios luego. Muchas gracias por ver y hasta luego.